Al Cabo Noticias. Líder informativo en Los Cabos. Desde hace ya un tiempo el tema del agua, usted sabe que se ha convertido en una problemática constante y latente debido, entre otros muchos factores, al crecimiento demográfico de nuestra localidad. Algunas personas afines al tema nos han comentado que sí hay agua suficiente, lo que no hay es la infraestructura adecuada. Otras personas dicen que sí hay infraestructura y lo que no hay es agua. Es bien sabido que conseguirla de manera externa se vuelve cada vez más complicada, pues la accesibilidad a los pozos se ve imposibilitada por diversos factores, al mismo tiempo que los costos, eso sí, van en incremento y el esfuerzo humano también. Por ello es que necesitamos empezar a pensar en alternativas de solución. ¿O acaso será el agua el gran desafío de Los Cabos a futuro? Hoy se encuentra con nosotros la rectora de la Universidad del Golfo de California, la doctora Yolanda Razo Abundis, y el doctor Lázaro Dibut, director de investigación y posgrado de esa casa de estudios, a quien nos da mucho gusto saludar como siempre en este espacio. Doctora Razo, ¿cómo le va, rectora? Buenos días. Buenos días, Ana Bárbara, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Como siempre es un placer esta vez con ustedes. El gusto es nuestro. Doctor Dibut, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, como siempre, dando información de primera mano, investigación de temas sensibles aquí en Los Cabos. Por supuesto, y este no es la excepción, es el tema del suministro de agua potable. Ustedes recientemente, rectora, realizaron un estudio a conciencia, a profundidad, un estudio científico muy interesante. ¿Cuál es el espíritu de este estudio y qué información nos puede proporcionar al respecto? Pues mira, Ana Bárbara, efectivamente es un informe de investigación sobre el suministro de agua potable en Cabo San Lucas específicamente, y el objetivo de este es, la función de la universidad en la área sustantiva, que es la investigación, y es hacerla sobre un tema, como tú lo decías al inicio, muy latente en Los Cabos y ya de varios años, y el objetivo también es tener una información muy científica, muy técnica. Y bueno, el doctor te va a hablar más de la parte técnica, porque se hizo nuestra muestra es más de 500 consultas las que se hicieron, entonces eso nos da una posibilidad de tener una información veraz de lo que está pasando en nuestra comunidad. Vaya que sí, doctor. Pero, doctor. Sí. Perdón. No, adelante. Doctor Dibut, qué interesante estuvo esta investigación a profundidad y a conciencia. ¿Qué arrojó el estudio? Bueno, ante todo, voy a hacer un pequeño resumen rápido de la encuesta. La encuesta se fueron 3 preguntas, se encuestaron 562 personas de la población de Cabo San Lucas. Eso fue por un muestreo que se hizo, o sea, estadísticamente se determinó cuánto mínimo teníamos que tener para que sea un estudio que sea representativo, ¿no? En ese caso dio 562 personas, ¿no? Y la encuesta que se aplicó, fueron 3 preguntas. Una primera pregunta es, ¿en qué colonia usted vive? Una segunda pregunta, ¿en qué zona? Si es rural o urbana. Y la otra pregunta era, ¿cada qué tiempo? Que es la pregunta principal. ¿Cada cuánto tiempo recibe usted agua potable? ¿Qué resultados tuvimos? Tuvimos los siguientes resultados. Las colonias donde residen el 45.1 de los encuestados son Cangrejos, en este caso entre los estudios que hicimos, más 17.5, Las Palmas 14.8 y Miramar 12.8. Eso es con respecto a la pregunta 1. Ahí estuvieron la mayoría. Respondieron personas de 12 colonias, ¿no? Ahora, a la segunda pregunta, si vive en zona rural o urbana, el 84.9% vive en zona urbana y el 15.1% en zona específicamente rural. Y la pregunta, es la pregunta... la del millón. La del millón. ¿Cada cuánto tiempo tienes suministro de agua potable? Y aquí el dato que resume es el siguiente. El 86.76%
de los encuestados, que equivale a 487 personas, reciben suministro de agua entre 15 y 30 días. Wow. Había un rango, o sea, ellos podían decir cada 5 días, cada 10 días, cada 15, cada 20 y cada 30. Fue como hicimos nosotros la segmentación de los días, ¿no? Porque además, porque también tomamos referencia a hacer la encuesta, pero le preguntamos a personas, oye, ¿tú cada cuánto? ¿Tú cada cuánto? O sea, y sacamos, y mucho, esos eran los rangos que nosotros determinamos. Eso es a grandes rasgos. Tengo otras variables, porque ¿qué hacemos nosotros en los estudios? Están las variables que son, cada pregunta es una variable, ¿no? Pero después vienen lo que se llaman los cruzamientos de variables, que nos arroja una información más completa. No es lo mismo solo tú estadísticamente ver las preguntas, que son las variables, que tú empiezas a cruzar variables. E hicimos cruzamientos de variables. Por ejemplo, uno es el cruzamiento de variables de las colonias encuestadas contra el número de los días que tiene que recibe agua. Y eso nos arrojó un resultado muy, muy importante. Por ejemplo, en cangrejos de ese estudio de nosotros, de las 87 personas encuestadas de cangrejo, del total de 99 que eran ellos, el 87.8 recibe entre 15 y 30 días. En Las Palmas, 78 de las 84 personas de esa colonia, el 92.8 recibe entre 15 y 30 días. Y en Miramar, 59 de las 71 personas, que nos arroja un 83.1%, nos arroja entre 15 y 30 días. Importantísimos estos números, doctor, y con toda esta información tan interesante, sobre todo con este muestreo que realizan en la población, preguntarle también, esta información técnica, ¿qué tanto se socializa con las autoridades e instituciones responsables de este tema, y sobre todo, qué tanto uso hacen de esta información para planear y desarrollar nuevas estrategias o alternativas para mejorar esta condición? El estudio lo hicimos ahora en octubre, y ahora que, bueno, el estudio se terminó casi como el 20 de octubre aproximadamente, y después vino todo el proceso de la redacción y demás, y empezamos a socializarlo primeramente con ustedes, ¿no? Pero por supuesto que ya a distintos órganos les hemos hecho llegar este mismo informe que tienen ustedes, se lo hemos hecho llegar, y esperemos que, bueno, nos pueden llamar, estamos en la mejor disposición de socializarlo con las autoridades, que nos digan, porque este estudio lo podemos ampliar un poco más a San José. Esto fue, como diría, un estudio exploratorio de la situación, y ya podemos irnos después a más profundidad, que abarquen y que podamos llegar a más colonias. Pero indiscutiblemente hablé ahí de varias colonias muy conocidas, de las más representativas de aquí, de Cabo San Lucas en específico. ¿Con qué criterios se eligieron, doctor, donde tal vez se concentra un mayor número de población aquí en la delegación sanluqueña? ¿O de cómo lo determinaron para hacer este muestreo? No, en primer lugar, yo me basé en la población. Ajá. Según el INEGI, ahí está en el estudio, en el INEGI, cuántos habitantes había en el 2020, porque el dato que tengo es el más reciente. Es el más reciente, el censo, y la población que había. A eso se le aplica una fórmula. Muy bien. Y se le aplica la fórmula, porque en este caso es que la población es finita. No es lo mismo la muestra cuando la población es finita que cuando la población es infinita. Claro. O se considera infinita, no es que sea infinita, pero se considera infinita cuando la población es extremadamente grande, y la forma. Yo le hice para población finita conocida, porque se sabía cuál era la población. Y nos determinó eso. No, y es bien sabido que Cabo San Lucas tiene el mayor déficit, ¿no?, en el suministro de agua. Sí. No así en San José del Cabo. Sí, en San José lo hay, pero no es tan grave como es aquí en Cabo San Lucas. Indiscutiblemente que este tipo de estudio nos permite darle una panorámica de las situaciones, sea estos, sean otros estudios que se pueden hacer de distintas naturaleza, ¿no? ¿Y qué les comenta la población ante estas circunstancias de que en promedio el tiempo que la gente pasa mayormente es entre 15 a 30 días sin agua? ¿Y qué alternativas hacen entonces ante esa escasez? Bueno, eso en el estudio no entrevistamos
no fue de Solo entrevista. contestarte tres Pues, preguntas. 3 preguntas, ¿no? Pero tenemos compañeros de trabajos y tenemos estudiantes y uno indaga también, ¿no? Aunque no hay nada registrado, pero uno indaga y más o menos va sacando también. ¿Cómo le hacen? Rentar pipa cuando va, porque no siempre las pipas les llegan. ¿Por qué? Porque llevan mucho, o está caro, como ahorita decía Ana Bárbara, ha subido en el último año y medio, ha subido mucho una pipa, y hay gente que dice, no, lléname estos 2 tinacos. Antes, Sí. con lo que pagaba para 2 tinacos, ahorita que paga para 2 tinacos, antes llenaba los 4 tinacos, ahora nada más que puede llenar 2 porque no le da el dinero, ¿no? Pero bueno, eso no forma parte del estudio. O sea, esa parte es nada más la percepción cuando uno habla con personas. Claro. Claro, doctora Razo, en ese sentido y con la dificultad que implica conseguir este vital líquido de manera externa, cada vez es más complicado con lo que se refiere a la accesibilidad a los pozos y por otros factores también de los que hemos dado cuenta en este espacio informativo. Preguntarle, ¿es negocio? ¿Existe negocio detrás del problema del agua? Mira, en realidad sabemos que una de las alternativas que tenemos es, bueno, cuidar el agua, ¿no? Y que es un compromiso de todos. Esta información que estamos presentando, los vamos se ha hecho llegar a algunas autoridades, se los vamos a hacer llegar. Pero desconocería realmente cuál es la causa raíz del manejo del agua, ¿no? Creo que cada ciudadano se da cuenta que está pasando, precisamente por eso hacemos nosotros investigación de este tipo, para que la comunidad y también nuestras autoridades se den cuenta que está pasando. Los números son muy claros y habría que hacer estudios más profundos para encontrar la causa raíz. Creo que esa es la gran alternativa que tendríamos para poder darnos cuenta que está pasando verdaderamente. Y es que, doctor Dibut, doctora Yolanda, esta situación no solo pone en jaque a los ciudadanos todos los días, a quienes aquí vivimos, sino también representa un gran reto ante el acelerado crecimiento poblacional que tiene el destino. El agua, como la vialidad, la movilidad, es básico. Creo que tenemos todavía alternativas, tenemos todavía tiempo para alcanzar a solucionar lo que está pasando, pero si no controlamos el desarrollo con lo que el crecimiento, ya no tanto el desarrollo, el crecimiento que estamos teniendo con lo que son los factores básicos que debe de tener una comunidad, sí nos vamos a ver totalmente rebasados. Ahorita es una alerta que ya no es una alerta amarilla, ya estamos en naranja, y creo que es el gran momento de poder hacer esos estudios y con conciencia y con determinación. Creo que eso es lo más importante, la determinación de que las cosas se hagan, ¿no? Claro. Doctor Dibut, en ese sentido y sobre todo cuando pensamos en alternativas, y seamos realistas para quienes vivimos en Los Cabos, cuando uno se queda sin agua, lo que uno tiene que hacer es conseguir una pipa. En ese sentido, preguntarle, ¿tiene usted conocimiento cuánto cuesta una pipa, cuántos litros, más bien en cuánto está el litro y sobre todo qué tan difícil resulta todo este tipo de gestiones para el día a día para los ciudadanos que se queden sin agua y requieran este líquido? No preciso, ¿por qué? Porque yo vivo en un condominio y en el condominio, cuando falta el agua, bueno, enseguida buscan. Yo vivo aquí en el centro de Cabo San Lucas y no tengo ese detalle, pero por otros compañeros en su momento, por ejemplo, podrían pagar 800 a 900 pesos por determinados galones en tinacos, sobre todo de techo, ¿no? Pero no tengo el dato exacto de que tantos galones es tanto dinero, pero sí andaba por el orden de los 800 a 900 con los compañeros que me decían cuando ellos llenaban sus tinacos o llenan sus tinacos, que ya como he dicho, que sí también me han dicho que ahora por la misma cantidad de dinero, por ejemplo, de hace unos meses, ya no es aumentado. Algunos de los compañeros se casan siempre con un tipo de pipero. ¿Por qué? Porque ya lo conoce y le mantiene el precio, pero cuando no queda tienes que echar mano del que sea, del pipero. Sí, el primero que llegue. El primero que llegue es que le pago. Ándale. Sí, por supuesto, y sobre todo cuando hablamos de un líquido esencial. Perdón, hay un dato, por ejemplo, hay quienes te pueden vender una pipa de 10,000 litros a más de 2,000 pesos, porque hay quienes te dicen vengo de San José o vengo de Migriño,
O sea, ¿Quién regula este estupendo negocio? Porque así suena, doctora. Y no, yo no sé tenemos quién. un organismo, en realidad habría quizá una investigación de la concesión de los pozos y demás. Por eso te digo, es encontrar la causa raíz y debemos de ir más a fondo. Pero, reitero, con un estudio científico-técnico para poder mostrar los datos. ¿Cuántos pozos hay en el municipio? ¿En dónde están las concesiones? ¿Cómo se maneja? Solamente así. No, incluso eso llevaría un estudio de suelo, del subsuelo, algo que yo otro día andaba a ver yo, del subsuelo, o sea que un estudio geológico tiene que ver qué es lo que hay, porque yo no he leído, o sea, yo leo mucho de muchas cosas, pero de esa parte no tengo información así fidedigna que diga, oye, no, aquí está las características de esta zona son tal y tal, el manto freático, esto, lo otro, se escurre por tal lado, se va para la mar, no sé. Ese tipo de estudios hace falta que se haga. De ahí debe partir para entonces decir, tengo este potencial y a partir de ahí es que puedo entonces generar nuevas ideas, nuevos proyectos de cómo voy a resolver el problema. Por supuesto. Doctor, y luego de haber obtenido las respuestas a estas 3 preguntas, ¿cuáles son, digamos, a grandes rasgos las conclusiones a las que pudieron llegar y de qué manera también les gustaría que trascendiera esta herramienta, esta investigación que ustedes realizaron como Universidad del Golfo de California? Bueno, lo primero es que, como bien dijo la rectora, la doctora Razo, los estudios que nosotros hacemos, que no son los primeros, ustedes saben, por año nosotros hacemos distintos estudios, hemos hecho distintos estudios. Sí. Y lo primero es que forma parte del elemento sustantivo, de los procesos sustantivos de la universidad. Por tanto, esto es una cosa que vamos a seguir haciendo en distintas formas, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Eso es lo primero. 2, creemos que como resultado también mencionar que este estudio le puede servir de base a las autoridades para que, unido a otros estudios que tienen que hacer, como el que ahorita que hablábamos, de que hay un punto de partida, ¿no? Y nosotros estamos en la mejor disposición incluso de ampliarlo. Lo que pasa es que llegar a muchas colonias a hacer una encuesta es complicado, es muy complicado. Pero sí, yo creo que con este estudio se sientan las bases de un elemento que modestamente, nosotros como institución, yo no me he encontrado otro trabajo similar que se haya hecho aquí. No sé. No, en realidad no. Pese al problema tan grave que tenemos y la crisis severa del agua, no lo había, ¿no? No lo había. Entonces, esto lo podemos ampliar, ¿no? Tenemos que buscar la logística, porque esto lleva una logística para poderlo hacer, pero estamos en la mejor disposición de que nos apoyen las autoridades y vamos a más colonias, como si hay que hacerlo en San José. No es la primera vez que hacemos estudios de otra índole, también lo hacemos para San José también. No, y el valor que tienen estos estudios, doctor, es en la medida en la que se emplea toda esta información tan valiosa. Doctora Razo, en este sentido, preguntarle, en su experiencia y viendo la situación con todo este contexto que ya tenemos, ¿cuánto tiempo considera usted que nos queda aquí en el destino antes de que colapse, en la medida en la que no se cuenta pues ni siquiera con los servicios básicos que se pueden garantizar para la población que cada día crece más y más? Pues es reiterar que tenemos que irnos a fondo, saber exactamente lo que tenemos, porque como puede ser en 5 meses, 1 año, o puede ser en más tiempo, o sea, no es un dato que te pueda dar ahorita así en una forma sencilla. Simplemente nada más vámonos, una de las conclusiones es que el agua potable a esas colonias les llega cada 15 o 30 años. Entonces, es otra vez irnos al origen. ¿Qué está pasando? Encontrar la causa raíz para poder ver en qué momento va a pasar lo que va a pasar. Ana Bárbara al inicio comentaba, hay quienes dicen que si hay agua, hay quienes dice que la infraestructura para poder hacer hidráulica que tenemos no es suficiente, se daña y demás, ¿no? Creo que es un problema multifactorial y tenemos que encontrar esa fórmula con bases, reitero, científico-técnicas para poder encontrar exactamente el momento exacto. Pero bueno, sabemos que los ingenieros, arquitectos, pues son expertos en esa parte y ellos sabrán como dicen, cuando el tiempo nos alcance, ¿no? De que por un lado crecimiento, no le podemos hablar de desarrollo, y por el otro lado,
el poder tener equipamiento necesario para solventar todas estas necesidades que tenemos. Y con esto que mencionan, doctora Alejandra, pues sin duda que es importante que una vez que se realizó este estudio, tan reciente como lo comentaba ya el doctor, pues ver también la voluntad política, el interés en revisar esta información, en utilizarla de manera estratégica para solventar un problema que cada día avanza más y más. Creo que es una gran oportunidad, más que si hablamos del crecimiento que tiene Los Cabos y hacia dónde queremos llegar y cómo nos vendemos hacia el mundo. Creo que tenemos que tomarlo muy en cuenta y, como tú dices, tener acciones muy estratégicas y a largo plazo, porque esto puede detonar en negatividad, ¿no? O sea, tenemos un caso de Acapulco en otras características, ¿no? Tenemos varias referencias de desarrollos turísticos, de lugares turísticos que han tenido grandes problemas por no tener una planeación estratégica a largo plazo y que se respete. Eso es muy importante, porque puedo tener la planeación, pero si no la respeto, no me va a llevar a ningún lado. Claro, el seguimiento, la trascendencia, la constancia también y el uso de esta información de manera permanente. Efectivamente, y respetar la normatividad, si puedo hacer esto no lo puedo hacer, para todo mundo, desde de cualquier ciudadano, de cualquiera de nosotros, hasta cualquier persona que venga con gran necesidad capital para invertir en el municipio. Creo que es una visión que tenemos que tener a largo plazo de conservar esta gran oportunidad de tener un destino turístico de primera, ¿no? Y que sea sostenible y sustentable. Claro. Y doctor, ahorita comentaba que están en disposición de poder ampliar este estudio. Me gustaría saber, por ejemplo, nada más, ¿cómo lo realizaron? Bueno, decía ahorita a través de encuestas, pero ¿quiénes participaron? No, en realidad nosotros tenemos una base de datos. Ajá. Y nosotros hicimos un Google Form e hicimos llegar. Ah, muy bien. Sí, o sea, fue masivo lo hicimos. A muchas personas. ¿Cuánto tiempo les llevó? No, porque me llevó a recuperar la información como unas 3 semanas más o menos. Ah, bastante rápido. Sí, porque uno lo manda y ya después uno con el Google Form lo lleva a Excel y después lo procesa estadísticamente, ¿no? Uh-huh. Pero sí, y ya te digo, es nada más que volver a eso y que llegar a más puntos. Claro, la base de datos de nosotros no es tan amplia, ¿no? Entonces, uh-huh, porque encuesta física es muy difícil. La encuesta física es muy difícil. Tiene que ser de esa forma. Claro, pero estoy segura que yo creo que es la realidad que prevalece no nada más en estas colonias donde hicieron estas encuestas, sino en la mayoría de la delegación sanluqueña, por lo menos. 15, 30 días, increíble. Sí. Entre 15 y 30 días, sí. Doctora Razo, gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quiera compartir con la audiencia? ¿Algo de lo que no le hayamos preguntado, que se nos quede en el tintero? Pues creo que es un trabajo de todos, o sea, de nosotros darnos cuenta qué está pasando, qué nos falta como municipio, de tener acciones muy concretas por parte de nuestra autoridad, pero también nosotros como comunidad conservar y cuidar el agua, tener un uso responsable, un consumo responsable de ella y seguir trabajando en tocar los puntos importantes de las cosas que nos estén afectando y solicitar el apoyo por las autoridades para que hagan lo correspondiente. Y te agradezco la invitación, siempre es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio y con tus compañeros ahí. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a estar compartiendo información acerca de los informes de investigación que estemos haciendo como universidad. Muchísimas gracias. Al contrario, a usted, siempre es un gusto escucharla, doctora Razo. Doctor Dibut, algo más con lo que nos quedemos y que no le hayamos preguntado, que se quede como inquietud en el tintero. No, yo son probablemente añadir y reiterar que estamos en la mejor disposición de colaborar en profundizar en este tipo de estudios y en otros. Como decíamos el otro día, una reunión del Consejo Coordinador, que se puso ahí un estudio de otra institución y estábamos representados ahí, que la Universidad del Golfo de California siempre está dispuesta a colaborar con el gobierno, con las autoridades y con otras universidades en pos de que se obtengan resultados que sirvan para el mejoramiento de la comunidad. Y ahora que se está hablando tanto de la actualización del PDU, ¿se ha tomado en cuenta este punto antes de despedirnos? Sí, por supuesto.
Esto del PDU también nos ha llegado, y esto del agua está muy asociado a eso. Está muy asociado al problema del desarrollo que se ¿de dónde vamos a sacar el agua? Para todo el desarrollo que se piensa. Son muchos factores, pero ahí está la Universidad del Golfo de California, estamos a la orden. Cualquier situación, con gusto estamos para colaborar. Muchas gracias nuevamente. La rectora de la UGC, la doctora Yolanda Razo, y el doctor Lázaro Dibut, director de investigación y posgrado de esa casa de estudios. Muy buenos días. Mañana para nosotros es de gran importancia escuchar la opinión de la ciudadanía al respecto del tema, y para eso la primera entrevistada comenta que en muchas ocasiones ha tenido que esperar casi un mes para que le sea suministrada el agua, lo que ha obligado a comprar de manera externa con precios excesivos. Uy, sí, la verdad que sí. Casi a veces cada mes en Mesa Colorada. Más de un mes, sí. Imagínese que hay que ir a la lavandería, hay que comprar el agua, carísima. Aquí los de la pipa se mandan en vender el agua carísima. Parece oro el agua, la verdad. No entiendo por qué la venden tan cara. Y sabiendo de que todos la necesitamos, deberían de ver ese punto. La verdad que es muy importante el agua más para los hijos que van a la escuela, que hay que bañarlos todos los días, los uniformes, etcétera. Ahora, una ciudadana comenta que hasta 2 meses ha tardado en llegar el agua en su colonia. Todos los que vivimos en Los Cabos, es un problema en Los Cabos el agua, cada 2 meses, Caribe. Pues la verdad no sé, pero sí, la verdad aquí en Los Cabos es un problema el agua. Por último, alguien afirma que en temporada de verano ha esperado hasta 1 mes y medio para poder tener agua. Sí, en temporada de verano siempre pasa lo mismo, en el Arenal. Hasta 1 mes y medio estamos sin agua. Estas fueron las voces de hoy. Nos encantaría que mañana pudiera ser la de usted. Recuerde que nos puede mandar su audio y su opinión a través de nuestro WhatsApp. Anota y guarda este número en tu WhatsApp. 624-145-7916. Llama y deja tu mensaje de voz para que sea escuchado en Los Cabos. El correo auditivo de Cabo Mil Radio. Cabo Mil Radio, Al Cabo Noticias, el encuentro de nuestra comunidad. Estás escuchando Al Cabo Noticias, en Cabo Mil Radio. Siempre con